diabetes tipo 2. Otra Biblia, el UKPDS, el estudio del Reino Unido, donde diabéticos que recién comenzaban con su enfermedad eran sometidos a tratamiento de nuevo, intensivo y no tan intensivo. Conclusiones cuando termina la primera fase de este estudio es que los puntos finales relacionados con la diabetes, como son las complicaciones micro, espectacularmente se redujeron 25% usando cualquier tratamiento que se usaba en esta época del estudio. Pero no pudieron reducir la muerte, el infarto ni los accidentes cerebrovasculares, y cuando en este estudio se incluyó el tratamiento de la hipertensión y no solo de la glucemia, los pacientes mejoraron los puntos también finales de tipo microvascular, o sea, complicaciones de la vista, del riñón y los nervios. Pero tampoco hubo una reducción significativa de los infartos, aún tratando la hipertensión. Pero estuvieron todos los otros ítems muy bien controlados. O sea que la conclusión que se sacó es que usar intensivamente el tratamiento en diabético tipo 2 reduce las complicaciones microvasculares, pero no las macrovasculares ni la mortalidad. Entonces, en este momento se dijo que controlar la presión quizás tenga un efecto mucho más importante, inmediato en el paciente con diabetes tipo 2, que hacer un control estricto de la glucemia. Pero fíjense qué pasa en el tiempo. Tanto el tratamiento normal versus el intensivo, con todas las drogas que ustedes ven acá que se usaban en ese estudio, mostraron que con el tiempo todo el mundo iba mal. Todo el mundo que bajó su hemoglobina fue mal. Tanto, por supuesto, el tratamiento convencional. Hubo una diferencia no llegó al punto de la hemoglobina glicosilada menor, pero eso dio los resultados que les mostré recién. Pero, como vemos, en el tiempo todo el mundo no iba muy bien. Este estudio, con mucho esfuerzo, siguió una fase de seguimiento post-trial, igual que la otra. Acá se invitó a todos los enfermos a que siguieran un tratamiento intensivo, que usaran todas las drogas disponibles para que su hemoglobina fuera menor del 7%. ¿Y qué pasó? Y bueno, los cambios en la hemoglobina ya no se vieron, los dos enfermos grupos de enfermos tenían la misma hemoglobina, pero se vio lo mismo que en el otro estudio, que se reduce la mortalidad y los infartos, los puntos diabéticos microvasculares persistieron mucho mejor en el grupo que comenzó intensivo al principio del estudio. Se agregó que con el tiempo los pacientes que estaban intensivos ahora sí redujeron el infarto en forma significativa. Este es el grupo con sulfodrogas e insulina, y este es el que usó metformina. Metformina demostró mejor efecto inmediato. Cuando comenzó el estudio, los pacientes redujeron las complicaciones mucho más que con insulina y sulfodroga, y bajó los eventos cardiovasculares que no logró insulina y sulfodrogas. Pero con el tiempo los dos estrategias de tratamiento dieron resultados muy buenos. Pero miren, originalmente el 58% de los pacientes que empezaron con un tratamiento terminaron con insulina. O sea, progresión de la enfermedad, inexorable progresión de la enfermedad, fallo de la función del páncreas, de célula beta, que requiere reemplazo a través de la insulina. Bien, estos son dos estudios históricos que han sido publicados sus resultados de seguimiento hace 2 años atrás. Los nuevos estudios dijeron, nosotros necesitamos demostrar, no podemos esperar 10, 15 años para mostrar las cosas. El médico que está en el consultorio necesita saber si esta droga va a ser efectiva ahora y no en 10 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer para demostrar que nuestros medicamentos y nuestro estilo de tratamiento rápidamente nos va a dar resultados? Y bueno, busquemos gente de alto riesgo cardiovascular, que sabemos que va a tener una tasa de eventos muy rápida y en poco tiempo nos va a dar resultados. Pero eso hizo que se incorporaran pacientes, ya no que empezaron recién con su enfermedad, sino que llevaban en promedio 10 años, que su hemoglobina glicosilada era alta, que había un tratamiento ya de base con insulina bastante importante y que todos tenían enfermedades cardiovasculares o eran de alto riesgo cardiovascular. Se eligió una población sumamente peligrosa. Y a estas personas se las intuyó, se las sometió, como siempre, a 2 grupos, intensivo y no tan intensivo. 6% de hemoglobina, que es difícil de lograr, versus 7 a 8 el otro grupo. Y fíjese, este estudio se tuvo que parar
en febrero del 2008 porque hubo un 22% más de mortalidad en el grupo que estaba tratando de hacer las cosas perfectas. Inclusive este estudio tenía intervenciones en los lípidos y en la presión. Entonces, esto nos bombardeó, nos hizo bolsa el pensamiento, porque estábamos todos entusiasmados con que todo mejor va mejor, pero acá lo mejor no iba mejor, y sobre todo la mortalidad era mayor, a pesar que se veía una tendencia a disminuir un 10%, pero no significativo, los eventos cardiovasculares, pero la mortalidad fue mayor en este estudio. Lo mismo pasó con estos dos estudios más. Acá los estudios estaban, por ejemplo está auspiciado por el gobierno americano, o sea que no era un estudio de drogas por laboratorio, por el gobierno. Y se usaron todas las drogas, múltiples drogas. En cambio era de un laboratorio, Servier, con la glicazida, y que demostró una significativa reducción de los puntos finales, pero eran puntos finales mixtos, o sea que lo único que se redujo fue la nefropatía, y eso dio un resultado positivo, pero la parte macrovascular no pasó nada, o sea, los infartos y las muertes cardiovasculares no se pudieron reducir. Lo mismo pasó con el estudio BAT, o sea que estos tres estudios que se los llamó los mega análisis, porque con el doble o triple de pacientes del otro estudio quería rápidamente buscar beneficio, y lo único que logramos fue mostrarnos nuestra ineficacia en controlar la enfermedad cardiovascular, que es lo que mata al enfermo con diabetes. Entonces, bueno, acá un poco resumimos las variables, pero en definitiva es lo que le acabo de decir. Entonces, los metaanálisis nos resuelven y nos tranquilizan la conciencia. Muchachos, juntemos los que nos fue bien con los que nos fue mal y veamos qué pasa. Entonces, acá están los datos de los estudios viejos, el UKPDS, este estudio que es nuevo, pero que está diseñado para buscar enfermedad cardiovascular con pioglitazona, y los tres estudios que le comenté recién. ¿Y qué resultados tuvimos? Y bueno, nos tranquilizó, porque vimos que juntando todos los estudios, este triangulito nos dice que los beneficios, que son para este lado, son mejores que los perjuicios. ¿En qué? En infartos no fatales. O sea, hemos logrado reducir, si vemos acá es 83, o sea, son 17% menos significativamente de infartos no fatales. ¿Qué pasa cuando incluimos las muertes cardiovasculares? Y bueno, también nos fue bien, un 15% de reducción. Rombito resume todos los estudios para qué lado nos dan, si bien o para el lado mal. Pero, ¿qué pasa cuando vemos la mortalidad? El rombo queda en el medio. No hemos logrado reducirla, no la aumentamos, pero tampoco la redujimos. ¿Qué se vio en estos estudios? Que los pacientes que tratan de llegar a objetivos extremos, o muy buenos para nosotros, pero malos para ellos, fue que aumentó 3, 4 y 5 veces la posibilidad de hipoglucemias severas. Y en este estudio, que es un análisis de uno de esos estudios, del Advance, nos dice que cualquier punto analizado, cuando el paciente tuvo una hipoglucemia severa, le fue mal. Para este lado es lo que va mal. Le fue mal en los eventos macrovasculares, infarto, en los microvasculares renales, en la muerte de cualquier causa. Es mayor y significativamente mayor cuando los pacientes han tenido hipoglucemias severas. Eso quiere decir que necesitó la ayuda de otro para salir de la hipoglucemia. La hipoglucemia severa es tan mala como la hiperglucemia porque genera inflamación, trastorno de la coagulación, arritmias, disfunción endotelial, con lo cual favorece infartos, arritmias y muerte súbita. Bueno, pero estos son estudios, gente que está sometida, que los insisten, los llaman todos los días, le dice haga bien sus cosas, coma bien. O sea, una población que a lo mejor no existe en nuestra consulta, pero esta es la consulta habitual de los enfermos en Inglaterra, en los General Practice. Y acá dos cortes donde se analiza la mortalidad y la hemoglobina. 27.000, 28.000 pacientes, 20.000 pacientes, acá 4,5 años de seguimiento con drogas orales o insulina. Y van a ver ustedes que la insulina, que menos riesgo de muerte, la hemoglobina, que menos riesgo es 7,5 menos riesgo de mortalidad, y lo mismo pasó para el tratamiento con insulina. Es decir, que para Inglaterra, en la práctica habitual, los pacientes andan mejor cuando están alrededor de 7,5, 7,3 de hemoglobina. Entonces ahí estamos definiendo target.
Entonces, no hay duda que la diabetes es una enfermedad con riesgo cardiovascular inherente. O sea, tener diabetes es como haber tenido un infarto previo y hay que tratarlo así el paciente. También hay evidencia de que todas las cosas que hacemos para cualquier paciente para reducir su riesgo cardiovascular es efectiva en diabetes. Entonces no hay que tratarlo como una persona que tiene solo diabetes. Tiene dislipidemia, hipertensión y debe antiagregarse con aspirina. Hay que hacer lo mismo, hay que tomar al enfermo multifactorialmente. Y así hizo Peter Gade en el Steno, en Dinamarca, en un centro que ahí algunos hemos hecho alguna rotación, donde está lo máximo en lo que es trabajo en equipo. Y ahí viene el otro tema. Los pacientes no son solo azúcar, no son, además, requieren controlar el resto de sus patologías, pero también necesitan un equipo de trabajo, porque sin ese equipo el médico está como solo en una isla.